¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Buenas noches, Hola, Licen. licenciado, buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles. Esperando, pues, que se encuentren muy bien. No se olvide, por favor, ¿no? Entrar a la plataforma, revisar directamente nuestro contenido, no solamente de mi materia, sino de todas las materias, ¿no? De igual manera, recordarles que están las pruebas de diagnóstico para que las puedan completar, ¿sí? Y que las puedan realizar, ¿no? De la mejor manera. De igual manera, en este caso, en el tema de los documentos, si nos hace falta entregar los documentos, no se olvide de hacerlo lo más pronto posible, ¿no? De igual manera, pues, tratemos de estar al día en las pensiones pendientes, en este caso, aquellas personas que todavía nos falta un poquito, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir directamente un poquito de nuestra nivelación. Imagino también que ya les informaron que, que ya no tenemos clases mañana, ¿verdad? Sí, profe. Sí, licenciado. Ok, muy bien. De igual manera, ¿no? Recordarles, toda la información que nosotros enviemos siempre va a estar en los grupos directamente de la institución, ¿sí? Para que ustedes directamente les tengan al pendiente. Dicen Ahora, buenas noches. buenas noches, ¿cómo está? Muy bien. Muy buenas noches, Entonces, miren, Lisen, ¿cómo está? ¿cómo Buenas está? Muy noches. buenas noches. Muy bien. Ahora, el tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la evolución de los seres homínidos, ¿no? Hablando directamente de la evolución del ser humano como tal, ¿sí? Como ustedes saben, en la actualidad existen dos teorías bastante aceptadas en nuestra realidad, ¿no? La primera es la teoría creacionista, en la cual, ¿no? Se manifiesta que Dios creó lo que es el universo, los animales, las plantas, en este caso, en 6 días. Mientras que el séptimo día directamente se encargó de descansar, ¿no? Dentro de una teoría directamente aceptada en nuestra sociedad, la otra teoría directamente que se establece es la teoría evolutiva, ¿no? En la cual directamente establece, en este caso, que el ser humano pues tuvo que transitar con una serie de cambios, con una serie de evoluciones, ¿no? Por ende, directamente se establece según el ADN que nosotros tenemos en la actualidad, en comparación de otro animal importantísimo, es acerca de los simios en general, ¿no? Y que es una teoría, en este caso, bastante aceptada, ya que el 99% del ADN de los simios tiene una similitud bastante a la del ser humano, ¿no? Por ende, pues, es una teoría bastante aceptada, ¿sí? Ahora, si yo preguntara, en este caso, si nosotros descendemos de los simios, ¿por qué aún existen los simios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué será? Profe, yo creo que esa respuesta depende de lo que piense cada persona, ¿no? Pues yo en sí personalmente no pienso que nacimos de los simios, o si no los simios ya hubieran Ya, muy evolucionado bien. como nosotros. También, excelente. Muy bien su opinión, señorita. Muy bien. Los demás, a ver, ¿qué opinan? Si nosotros descendemos de los simios, ¿por qué todavía existen simios? Es ¿Por una de qué las será? preguntas que siempre nos hacemos porque se supone que dicen que hay evolución, pero sigue o sea, siguen insistiendo los simios y todo eso, pero siguen iguales. Y nosotros como seres humanos, pues sí evolucionamos en el sentido de que nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Entonces nuestro cuerpo ¿cómo le digo? Cambiando al transcurso del tiempo, pero hasta ahora que nosotros, bueno, en mi manera de pensar, no he visto que un mono haya cambiado y sea igual que nosotros. Es mi manera Muy de ver las bien, cosas. señorita, excelente. Muy bien su opinión. 10, excelente. Así tenemos que participar con nuestra opinión. 10, muy bien. Ahora, si bien es cierto, ¿no? Se plantea directamente que nosotros descendemos directamente de los simios. Sin embargo, en este caso no es la respuesta acertada, ¿no? Porque nosotros no descendemos del simio directamente, sino más bien compartimos un ancestro común, ¿sí?
Nosotros tal vez en películas, en series, en videos, hemos escuchado hablar acerca del eslabón perdido. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Sí, licenciado. sí. Ok. Dice, Y nunca lo Entonces, han se encontrado. establece y nunca lo han encontrado. Muy bien. Entonces, miren, es este simio como tal que representa la conexión entre el simio y el ser humano, ¿no? Por ende, nosotros no descendemos directamente de él, sino es un ancestro común. Y ese ancestro común prácticamente es el eslabón perdido que todavía no lo hemos encontrado como tal, ¿no? Sin embargo, es una teoría bastante aceptada en la actualidad, en donde prácticamente goza de sus propias características, ¿no? Ahora, vamos a determinar los primates, nuestro origen común. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura de la presentación el señor o la señorita? Ok, ¿me ayuda, por favor, la señorita María Rosa Sánchez? ¿Estamos ahí? Sí, mi licencia, estoy aquí, presente. Por favor. Discúlpeme la pregunta. Ok, ayúdame en la lectura de la presentación, por favor. Ahorita estoy aquí en lo que usted está haciendo una presentación. ¿Ya? Sí, Que justamente que dice ancestro común. que Sí, dice los primates. justamente esa. Ya, los seres humanos forman partes de un tipo de mamíferos llamados primates que se dividen en dos grupos principales. Bueno, no le veo muy bien. Prosimios. Muy bien, los prosimios. Está borroso, Lice, las Sí, letras. Ahí tal vez me confirman. Yo sí veo bien, sí se licenciado. ve Está bien, bien. dice. Sí, dicen ahí está bien. Sí, profe, Sí, sí se se ve ve bien. bien. Listo, muy bien. Entonces, le ayudo, por favor. Prosimios, lémures, terceros y loris, el linaje más antiguo de los primates. Antropoides, monos, simios y seres humanos comparten un linaje ascendente en común, ¿sí? Los humanos no descienden de los simios, sino que comparten con ellos un ancestro común, menos especializado que cualquiera de los simios actuales, ¿sí? Entonces, miren, prácticamente los seres humanos estamos dentro de un grupo conocido como los mamíferos como tal, ¿no? Por ende, pues aquí tenemos dos grupos representativos en donde destacan directamente los primeros simios, ¿no? Hablando de los lémures terceros, ¿sí? Justamente de la imagen que tenemos acá, ¿sí? Los prosimios, es decir, estos simios bastante pequeñitos que prácticamente los podemos encontrar en gran cantidad en Australia, ¿sí? Muy llamativos como tal, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue el crecimiento directamente de la evolución, en este caso, del ser humano. Por ende, al día de hoy se establece directamente que el continente en donde apareció el ser humano, ¿cuál es? ¿Cuál es el continente en donde apareció el ser humano? En Asia, Casi, casi, muy bien. ¿Cuál será? en África África, dice Oriental. África. Ok, muy bien. El continente africano. Pregunta de examen, ¿sí? El continente africano. Nos establecen directamente algunos restos encontrados dentro de este continente en donde establece qué fue el cambio o la transición que tuvo el ser humano como tal, ¿no? Dentro de todo eso, prácticamente podemos establecer que dentro de la línea evolutiva del ser humano o el proceso de hominización que también se le conoce, es decir, la transformación que tuvo del simio al ser humano como tal, ¿sí? A eso se le conoce como hominización, ¿no? Pilas, pregunta de examen. Entonces, prácticamente nosotros podemos determinar que dentro de la línea evolutiva del ser humano, el primero en aparecer prácticamente fue el Australopithecus. ¿Sí?
De igual manera, en este caso, en la rama del Australopithecus existían algunas. Sin embargo, la más representativa fue el Australopithecus afarensis, que prácticamente se establece en la representación y bueno, en la actualidad por medios científicos es conocida con el nombre de la madre de la humanidad, ¿sí? El nombre que los científicos prácticamente dieron al encontrar a la primera Australopithecus afarensis, la bautizaron con el nombre de Lucy, ¿sí? Lucy, en este caso, prácticamente era un Australopithecus que buscó la manera de cruzar lo que es el río Congo. Sin embargo, no lo pudo realizar, se ahogó, ¿sí? Y por ende, a los restos encontrados mantenía algunas características propias de los seres humanos como tal, ¿no? Y dentro de este linaje aparece el primero de todos, el Australopithecus con sus características, ¿ok? Me ayuda, por favor, en la presentación el señor o la señorita. Muy bien, me ayuda, por favor, la señorita Miriam Elena Carrasco. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Por favor, muy buenas noches. Buenas noches. Ya, etimología. Desde ahí, ¿cierto? Sí, por favor, toda la presentación. Ya, el mono del sur. Nombre dado tras el hallazgo de sus restos en el sur de África. Fósiles descubiertos en África, Oriente y Medio Oriental. La antigüedad. Que no me sale nada más, me sale eso nomás a mí. Ah, le salía eso nada más. Muy bien, ahora vamos a hacer más pequeñito. Ahí, ok, muy bien. 10, señorita Miriam, muchísimas gracias, 10. Entonces, miren, por ejemplo, acá, el Australopithecus se establece como el primero dentro de la cadena evolutiva del ser humano, ¿sí? Recordemos que el continente africano no siempre tuvo esas condiciones bastante fuertes que las tienen al día de hoy. Además de eso, también podemos determinar que hace 2, millones o 2,5 millones prácticamente era un ambiente sumamente viable para el desarrollo de la vida, tenía lo que es una vegetación bastante amplia y los primeros simios como tal prácticamente vivían en los árboles sin tener que la necesidad directamente de bajar, ¿no? Sin embargo, a raíz directamente de que las condiciones climáticas fueron cambiando, prácticamente obligó a que los simios bajaran directamente de los árboles y prácticamente dar ese salto directamente en la cadena de evolución en el bipedismo, ¿sí? Si yo preguntara, ¿qué es el bipedismo? ¿O qué será el Caminar a dos bipedismo? pies. Excelente, muy bien, 10. La habilidad de caminar, en este caso, en dos piernas, ¿no? Entonces, miren, aquí se da lo que es un gran cambio. Es decir, los simios ya no caminaban directamente en cuatro patas, sino más bien empezaron directamente a caminar en dos piernas y la posición de las manos también fueron cambiando en general, ¿no? Entonces, poco a poco se empezó a dar lo que es la transición, es decir, el proceso de hominización entre el simio y el ser humano, ¿ok? Entonces, al tener lo que es la habilidad de caminar en dos piernas, prácticamente el espacio en las manos fueron dando la gran habilidad para, en este caso, sujetar lo que son los productos sin la necesidad directamente de estar en una posición, por decirlo así, agachada, sino más bien con la espalda erguida, ¿no? Recordemos que los seres humanos es la única especie animal que se puede adaptar directamente a cualquier medio ambiente. Por ejemplo, si yo preguntara, ¿existen personas que viven cerca de los desiertos? ¿Sí o no? Sí, sí, claro. Sí, Dicen sí. Ok, Claro. muy bien. Sí, Licen. ¿Existen personas que viven en la Antártida? sí, Sí, Licen. claro. Sí, sí. Sí, Licen. Sí. Sí, Licen. Excelente. Claro. Muy bien. Entonces nosotros nos podemos adaptar
a cualquier medio ambiente como tal, ¿no? Entonces, prácticamente eso fue una gran virtud para que nosotros directamente en el proceso de evolución, ¿sí? Lográramos adaptarnos al medio ambiente. Recuerden, el clima directamente influye en la evolución y para aquellos años prácticamente logró dar el gran salto, es decir, caminar en una posición erguida y sobre todo directamente la espalda por verse un poco más recta, ¿no? También podemos observar, miren, en la imagen observamos cómo prácticamente el pelaje todavía tenía en el cuerpo, en el pecho, en el rostro, ¿sí? Y la posición de las manos seguían siendo inclusive más abajo de las rodillas como tal, ¿no? Pero prácticamente fue el primero en establecer lo que es un cambio fundamental dentro de la cadena evolutiva, ¿sí? Y ahora, miren, vamos a revisar qué características tenía Lucy, conocida pues por los científicos como la madre de la humanidad, ¿sí? Muy bien, vamos a determinar sus características. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien, ¿me ayuda, por favor, el señor Edgar Carrasco? ¿Estamos ahí? Hola, buenas noches. Buenas noches, por favor. Postura erguida. La anatomía de sus extremidades revela que Lucy ya caminaba en dos pies, completamente erguida. Aún trepaba árboles. El estudio de la forma del omóplato comparando ejemplares jóvenes y adultos permitió a los científicos concluir que esta especie conservaba la capacidad de trepar. Excelente, muy bien. Entonces, miren, la imagen que tenemos aquí de Lucy es así. El pelaje, en este caso, era bastante fuerte. El rostro, en este caso la cabeza, seguía siendo la de un simio en general. Sus labios, su nariz, ¿sí? Y los brazos, inclusive, seguían siendo bastante largos como tal, ¿no? Entonces, miren acá, podemos determinar directamente la postura, cómo caminaba y que fue una etapa bastante avanzada del ser humano que tuvo una transición de hace 3,2 millones de años, ¿no? Miren, la capacidad craneal prácticamente era de 400 centímetros cúbicos, es decir, no era muy inteligente, ¿no? Sin embargo, la manera en cómo ella directamente fue adaptándose, en ese caso, al medio ambiente y poco a poco estableciendo las características que tenía el ser humano, permitió directamente dejar una base sólida para la continuación directamente de la evolución, ¿no? Otro homínido que apareció con el pasar del tiempo fue el Homo ergaster, es decir, el hombre que trabaja, ¿no? Vamos a que me ayuden, por favor, en la siguiente presentación, la señorita Jacqueline King. ¿Estamos ahí? Listen, buenas noches. Buenas noches, por favor. Fósiles, datos entre 1.9 y 0.3 millones de años. Los tipos africano y asi- asi- asiático se consideran es- especie- especies diferentes. Al africano se llama Homo ergaster. Cerebro considerablemente más grande, aproximadamente 900. Cara más plana y nariz proyectada, semillar, a la del hombre monedero. Se, re- se, ma- ¿qué dice? Se re- ¿Recuperó?
Sí, no, parece que eso nos fue la señal. Muy bien, le ayudo. Se recuperó un esqueleto casi completo de un niño de 10 años, clave para el estudio de la especie. La estatura adulta era 1,88 m en hombres y 1,55 m en mujeres, ¿no? Prácticamente, miren, así se formaban las características del Homo ergaster, es decir, el hombre que trabaja. Cuando directamente los primeros homínidos empezaron a crear lo que son herramientas de casa, ¿no? Pero a pesar directamente de que creaban esas herramientas con la finalidad de alimentarse, también lo hacían con la finalidad de protegerse, ¿no? De otros animales. Aquí también podemos establecer prácticamente de que la cara tenía lo que es una similitud bastante a la de un simio. Sin embargo, la capacidad cerebral era de 900 centímetros cúbicos, es decir, ya era más inteligente como tal, ¿no? Por ende, aquí otra de las grandes características que tuvo el desarrollo de la conciencia, de la inteligencia, prácticamente fue la cocción de alimentos, ¿sí? Es decir, en una etapa directamente, los seres humanos como tal, dentro de su evolución, lograron encontrar, controlar lo que era el fuego y ahí directamente empezaron a calentar lo que son la comida, por decirlo así, las carnes y alimentarse. Y eso permitió que la capacidad cerebral directamente de los primeros homínidos lograra tener un gran crecimiento, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, cuando no tenemos una buena concentración, estamos fallando un poquito en la memoria, por lo general, ¿qué nos manda el doctor para alimentarnos? A comer Sardina, sardina. La sardina, ¿qué más? Paico. Verduras y frutas. Ya, la Frutas y verduras. sardina, la tinapa, los mariscos. Ok, entonces miren, aquí también podemos determinar que fue un factor fundamental la cocción de alimentos, ¿no? Lo que permitió directamente que el gáster como tal lograra tener un gran crecimiento. También dentro de la cadena evolutiva podemos hablar de otros representantes del Homo erectus, en este caso que su columna, ¿sí? Representaba lo que es una espalda más ancha, caminaban directamente, como su nombre lo indica, erguido como tal, ¿no? También podemos determinar otras características de otros homínidos, conocidos también como el Homo sapiens arcaico, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos determinar que las formas de organización dentro de los primeros homínidos prácticamente lo hacían de forma natural, ¿no? Es decir, los hombres directamente se encargaban a la caza, ¿sí? A la pesca, mientras que las mujeres directamente se encargaban en la recolección de frutos, ¿no? Por ende, ya empezaron a tener directamente una buena, por decirlo, las pequeñas bases de organización y sobre todo directamente la convivencia que empezaron a tener, ¿no? En la imagen nosotros podemos observar que prácticamente ya contaban con vestimenta, ya contaban con una especie de armas, en este caso, para enfrentar a los animales y también estrategias directamente para alimentarse y sobre todo utilizar lo que son sus prendas, por decirlo así, lo que son las pieles de los animales en prendas como tal, ¿no? También podemos encontrar algunos restos en Europa, hablando directamente como en los territorios de Alemania. Hablamos también de la presencia de restos en el continente asiático y sobre todo también podemos determinar en este caso que dentro de la evolución, por decirlo así, del Homo sapiens arcaico, sí, determinaba lo que es la figura de su rostro en general, ¿no? Después también podemos hablar del hombre de Cro-Magnon. Prácticamente logró asentarse hace 40.000 años atrás y una de las características muy importantes que logró desarrollar eventualmente era el trabajo del arte rupestre, es decir, el dibujar, pintar, en este caso, en cuevas profundas, ¿no? Esto directamente lo hacían en la etapa directamente del Paleolítico, ¿sí? Que prácticamente lo hacían en cuevas profundas, en donde realizaban lo que son imágenes y dibujos de los animales, las formas de vida que prácticamente tenían, ¿no? Sin embargo, todo eso también fue cambiando en el Neolítico, cuando las cuevas directamente ya no eran tan profundas y lo hacían directamente con la finalidad de establecer colores más llamativos como el color rojo, o conocido como el color ocre también, ¿no?
Y también aquí podemos establecer en este caso que prácticamente la estatura del hombre de Cro-Magnon estaba cerca del 1,80 m y la capacidad cerebral estaba directamente en los 1,700 centímetros cúbicos. Es decir, ya era un homínido, en este caso, bastante inteligente, ¿no? También logró crear, en este caso, herramientas como agujas de hueso para coser pieles de animales, junto con otros instrumentos de piedra, ¿no? Y aquí directamente podemos establecer las imágenes de los animales, en este caso, que cazaban, ¿no? Y que representaban directamente con colores, y lo hacían, en este caso, con la finalidad de indicarles a las siguientes generaciones, ¿no? Se establece también otra característica similar, como fue la expansión de los seres humanos por el mundo mediante, en este caso, la hipótesis directamente de etapas en donde el planeta tuvo una congelación como tal, y eso permitió directamente a que los primeros seres humanos prácticamente se expandieran por todo el mundo, ¿no? Si hablamos del Australopithecus, el Homo erectus, el hombre de Cro-Magnon, el hombre de Neandertal, ¿sí? Hablamos también del Homo sapiens sapiens, que prácticamente quiere decir el hombre con conocimiento y que sigue siendo hasta el día de hoy la última especie homínida, ¿no? Se establece también que de aquí a 500 años nosotros también vamos a cambiar, y en el tema de la evolución prácticamente se pierden extremidades que nosotros no utilizamos. Algunos científicos establecen que el dedito pequeño que tenemos en nuestra mano va a desaparecer, como el dedito pequeño también del pie en general, ¿no? También se establece que nuestros oídos prácticamente van a ser un poquito más grandes y que eventualmente dependerá mucho del clima en general, ¿no? Entonces, recuerden, nosotros también somos una etapa dentro de la cadena evolutiva, ¿no? Y por ende, pues nosotros, la característica esencial es que prácticamente nos adaptamos al medio ambiente y también lo transformamos, ¿no? Por ende, pues, una actividad bastante representativa y bastante antigua es la agricultura, ¿no? Y que por ende, pues, prácticamente ha sido la manera más fuerte económica en donde el ser humano ha logrado aprovecharse de la naturaleza como tal, ¿no? Por ende, pues, hasta el día de hoy nosotros podemos establecer que son teorías bastante aceptadas y que obviamente, pues, mantienen lo que son pruebas y hechos fundamentales de la cadena directamente evolutiva que logró tener el ser humano hasta la actualidad, ¿no? Pero miren, prácticamente acá, si hablamos de la línea evolutiva entre homínido a homínido, eventualmente tuvo que pasar pues millones para que directamente el ser humano pues lograra cambiar, lograra tener las características físicas que tenemos en la actualidad y sobre todo pues el conocimiento que va avanzando con el pasar del tiempo, ¿sí? Y vamos finalmente a la última presentación acerca, en este caso, de la clave del árbol genealógico, es decir, el bipedismo. ¿Me ayuda, por favor, en la presentación la señorita o el señor? ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Camila Ocampo? ¿Estamos ahí? Hola, profe, sí. Por favor. Ay, profe, disculpe. Es que no escucho acá bien. ¿Será que puede poner ahorita a alguien más? Disculpa. Listo, muy bien. Sí, No no se puedo hablar preocupen. mucho. Gracias. Sí, muy bien. No se preocupen. Tendrán cuidado con los dispositivos si estamos en la calle. Mucho cuidado. Muy bien. Ahora, en este caso, me ayuda mientras tanto la señorita Edith Narcisa Vega. ¿Estamos ahí? Sí, Lisen, buenas noches. Buenas noches. Por favor, el bipedismo. El tipo de locomoción depende de tres características esquelíticas fundamentales que definen la anatomía hominida. Columna vertebral. Su curvatura permite mantener el equilibrio erguido. Pelvis. Su forma ancha y corta sostiene el peso corporal
al caminar en 2 pies. Huesos de las extremidades. Proporciones y articulaciones adaptadas a la marcha. Ay, no veo bien. Bípeda. Ya dice. Ya, muy bien, excelente. Miren, por ejemplo acá, la posición. En esta imagen podemos observar, miren, cómo era la posición directamente de los primeros homínidos, es decir, bastante inclinado, ¿sí? Pero la posición directamente de la columna fue cambiando y eso permitió directamente, ¿no? De que la columna sea más recta, de que nosotros tengamos la habilidad, el equilibrio directamente de caminar en 2 piernas y sobre todo tener directamente las manos libres para sujetar o agarrar directamente lo que son frutas, bueno, dentro de esa etapa, ¿no? Entonces, miren, todo fue en cambio de la evolución y hasta el día de hoy nosotros seguimos en constante crecimiento. ¿Ok? Bien, chicos, hasta allí. ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor? No, No, licenciado. profe, todo bien. No, Lice. No le dicen ninguna. Dicen, disculpe una pregunta. Sí, buenas noches, dígame, por favor. Buenas noches, dicen. Tenga la bondad, ¿puede repetir la pregunta del examen, por favor? Claro, ¿en qué continente es considerado la cuna de la humanidad? ¿O dónde apareció el ser humano? En el continente africano. Africano. Listo, muy bien. Entonces, chicos, a ver, entonces les recuerdo, ¿no? El día de mañana no tenemos clases. Ahora, la siguiente semana, ¿tenemos o no tenemos clases? No. No, No, Lice. No tenemos, yo le creo. Ahí le creo. Excelente, muy bien. Entonces, pilas ahí, no se olviden toda la información, inclusive el día, por ejemplo, en el día lunes, si tenemos, en este caso, si no tenemos clases, de igual manera, nosotros les mandamos un mensaje al grupo, ¿sí? Entonces, recordándoles, chicos, hoy no tenemos clases, o en su caso, cuando tengan clases, chicos, sí tenemos clases. Entonces, toda la información siempre mandamos al grupo, ¿no? Por ser la última nivelación, por decirlo así de cierta manera, no les voy a mandar ninguna actividad, ¿ya? A partir de la unidad número 1, ahí sí van a trabajar conmigo, ¿ok? De mi parte, chicos, una bonita noche. No se olvide completar las pruebas de diagnóstico, de historia, de ciudadanía y de cívica también, que tienen en la plataforma, ¿sí? Y no se olvide, cualquier duda, cualquier inquietud, con toda la confianza del mundo, me llama, me escribe, que aquí estamos siempre para ayudarnos, ¿sí? De mi parte, una bonita noche, cuídense mucho, Dios me los bendiga siempre. Profe, hasta luego, muchas muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Hasta Muchas luego, gracias, Lice. Lice. Una buena